La semana pasada le platicábamos aquí en este espacio que dos estados en la Unión Americana, Colorado y Washington, ojo, Washington, ya no nada más legalizaron consumirla, sino la producción y pueden hacer lo que sea con la marihuana sus habitantes. Y aquí en México, mientras nos estamos partiendo la cara con nuestra guerra contra el crimen organizado. Y como todos los miércoles tengo el honor de estar con Eduardo Ruiz Gili. El honor es mío siempre. Eduardo, ¿qué onda con esto, no? O sea, sí no es un tema menor, no, por es un lo tema que mayor. estás, ¿no? Sobre todo porque es la capital de los Estados Unidos. Bueno, no es en el estado de Washington, no es en la ciudad de Washington, es en el estado. No, pero también en la ciudad de Washington se las truenan. No, mira, lo que está pasando es esto. Los ciudadanos de Colorado y de Washington fueron a las urnas el 2 de noviembre, El 6. el 6 de noviembre, y decidieron que iban a legalizar la marihuana para fines recreativos, porque en otros 17 estados ya está autorizada para fines medicinales. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál marihuana van a consumir? Porque en este país dice, no, es que los precios de la marihuana ya no va a ser negocio para los narcos. En Estados Unidos, la producción, aquí tengo la producción más reciente de marihuana, llega ya a tener un valor, caray, de 31,000 millones de dólares. Es la marihuana que está cultivada fuera, en el campito. La que está cultivada dentro de invernaderos y en las casas tiene un valor de 4,000 millones de dólares. O sea, es un negociazo. El estado más productor de marihuana es California. Produce outdoors, o sea, a silvestre, a campo abierto, 12,000 millones de dólares de marihuana. Y dentro, en granjitas, en tu recámara, en tu baño o en tu invernadero, 1,500 millones de dólares. O sea, la producción de marihuana en Estados Unidos es impresionante. O sea, con las Entonces, cifras que estás dando, lo único que pude pensar y acordarme fue de que Estados Unidos nos ha entregado ¿cuántos millones de dólares del 2008 al 2011 para una payasada. 900 millones? Una payasada, ¿no? es O sea, una payasada. nada más entendí para dimensionar lo que Una estás payasada. hablando. Mira, California, su producción total de marihuana son 13,000 millones de dólares. Tennessee, que además es famoso por su bourbon, el whisky bourbon, produce 5,000 millones de dólares. Kentucky, también muy buen bourbon, otros 5,000 millones de dólares. Hawái, el estado natal de Barack Obama, produce casi 4,000 millones de dólares de marihuana. El estado de Washington, donde ya es legal, mil millones de dólares, que ya se las pueden tronar felices. Carolina del Norte, 670 millones, Florida 600 millones, Alabama 570 millones, West Virginia, que es un estado carbonífero, 494 millones y Oregón 474 millones. Colorado no aparece, pero vas a ver, al rato vas a ver una gran producción, lo cual demuestra lo absurdo de todo este combate contra las drogas. Exacto, y Lo te absurdo. puedes a pensar de cuál es la utilidad de aquí en México decir que es ilegal el consumo y la venta cuando nuestro principal consumidor de la marihuana, pues es Estados Unidos, allí ya es legal, ¿no? Y aquí nos la hemos tronado desde tiempo inmemorial. Tampoco, es que cuando dicen, es que en México, ¿te acuerdas cuando decías que en México a las mujeres no les pegan? ¿No te acuerdas cuando decían, el abuso infantil no existe? Porque México ha sido un país de mitos. La familia feliz, la familia Telerín, ¿te acuerdas? La familia era feliz, papá, mamá, hijitos, y no querían aceptar que había familias donde no estaba el papá o no estaba la mamá, o había una mamá y una mamá y un papá y un papá. O sea, no han querido aceptar porque hemos vivido un país de mitologías. ¿Hemos o seguimos? Yo creo que la estamos rompiendo, por lo menos en esta Ciudad de México la estamos rompiendo. En la ciudad, ¿no? pero si lo ves No, hay que exportar todavía estas cosas, ¿no? Porque la abuelita era Sara García, ¿no? Todas las abuelitas eran con Sara García y todas las mujeres eran sufridas. ¿Te acuerdas de estas escenas donde Sara García era la madre de Oliver Pedro Infante? Lamarque, ¿no? Ya sé que no es mexicana, pero Sí. bueno, Sí, esa también era... lloraba por todo, ¿no? O Pedro Infante, que su papá era un infiel, que tenía hijos por todos lados, y su mamá le decía, así es tu papá, hijito. Sí, aguanta. Ese era el mito del país. Pero yo creo que sigue siendo lo que pasa a lo largo y ancho del país. Entiendo que la Ciudad de México, como dices, estamos un poquito más avanzados, pero no realmente, ¿eh? Yo creo que seguimos viendo las cosas con una doble moral. Sí, y sí, vuelves a lo mismo. definitivamente. Antes se decía que en México, como bien dices, el país nada más las drogas pasaban, no se quedaban. Nosotros Claro. no consumimos. Ah, que sí, no. ¿No? Nada más las mandábamos al norte. No Mira, es tenemos un cierto. problema de consumo de alcohol cada día más alto, de tabaco cada vez más alto.
La gente dice, bueno, es que el tabaco no altera tu conducta. Perfecto. ¿Y el alcohol? El alcohol, Yo no sí. conozco un solo marihuano que se haya estrellado en su coche y haya atropellado a alguien. No conozco un solo marihuano que se haya muerto de sobredosis. Hablemos del alcohol. El alcohol en este país fluye con singular alegría. Lo cierto, ¿De acuerdo? Eduardo, es que ponerle el título de ilegal o prohibir alguna droga No hace más atractivo. se hace muy atractivo, sin lugar a dudas, pero no ha terminado con ninguna droga. No, en ha ningún hecho país del mundo. desaparecer en la historia de la humanidad. Ni en los países donde si te agarran con un carrojo de marihuana te cortan la cabeza. Ni en esos. Ni modo. Este enfoque de prohibirla internacionalmente las drogas empezó que, según tengo entendido, en 1909 en Shanghái, ¿no? En donde se prohibió de entrada el opio y se hizo una cruzada internacional contra las drogas. Pero desde 1909 hasta la fecha... No ha funcionado. No ha Y la funcionado. nueva guerra empezó en 71 con un borrachín que se llama Richard Nixon. Fíjate, un alcohólico declaró la guerra contra las drogas cuando él era víctima de una adicción. Y desde entonces, del 71 a la fecha, en 41 años, ha sido un fracaso. Las cárceles de Estados Unidos están llenas de personas generalmente que violan una ley antidroga. En Estados Unidos nos presume el gobierno, hemos metido a mucha gente a la cárcel. ¿Por qué? ¿Porque estaban vendiendo marihuana? Perdóname, estamos mal. O sea, está mal todo. Yo festejo, ¿cómo dicen los políticos? Celebro. Me congratulo de lo que ha ocurrido en Washington y en Colorado. Y ojalá próximamente ocurra en California y en Nueva York. ¿Por qué? Porque hay que acabar con esta simulación. 1.000 millones de personas en el mundo consumen marihuana. Nada fuman, más. ¿no? ¿Y sabes cuántos se mueren de enfermedades relacionadas con el tabaco? 25 millones. En Estados Unidos es legal las armas y ya es legal fumar mota. Y aquí en México es ilegal todo, pero además... Es que hay dos tradiciones, ¿eh? Son dos tradiciones. ¿Tú sabes por qué es legal las armas en Estados Unidos? No. Porque los padres fundadores de Estados Unidos dicen, para que el pueblo nunca tenga que tener un gobierno de tiranos, como el de estos reyes de Inglaterra, vamos a consagrar, y es un derecho inalienable de los estadounidenses, portar armas para rebelarse, fíjate, para rebelarse contra un gobierno tirano. En México, ¿cuál fue? A los mexicanos hay que quitarles las armas para que no puedan hacer nada contra nosotros los gobiernos tiranos. Fíjate la diferencia, ¿eh? Fíjate nada más, En México es estamos haciendo impresionante. un gobierno tirano y en Estados Unidos la arma es el principio. Pero que haya gracias abusos. a su legalización de armas, aquí es donde a donde entran Pero todas no las es, armas. no aquí es a gracias a la nuestro legalización país. de armas en Estados Unidos. No es eso. Ellos venden como quieran y entran a Sí, nuestro pero país. entran por la corrupción de nuestras aduanas. O sea, ellos, el problema, ellos están felices con sus armas. ¿Por qué no controlamos la entrada de armas a México? ¿De quién responsabilidad? ¿Quién es pero responsable bueno, de que si ya en tu te casa? pones así es que desde No. que entonces decimos, es que como se prohíben las drogas, entonces se hace todo un mercado negro y hay Es que es corrupción y hay claro, todo ese tipo porque de es una situaciones. simulación. ¿Quién gana con la venta de las armas? La fábrica Winchester, Remington, Smith & Wesson. Claro, le venden igual a los narcos que a los policías. A todo el mundo. A todo el mundo. En Estados Unidos la industria, la prohibición contra las drogas ha generado industrias nuevas multimillonarias, de laboratorios para probar si has consumido drogas, kits caseros. Es toda una industria. Esto es una hipocresía y un juego. Coincido en la hipocresía y es a lo que iba. A ver, aquí en México, hasta donde tengo entendido, y dice el artículo 478 de la Ley General de Salud, tú puedes consumir para ti, ¿no? O sea, con eso no te vas a la Y ponen cárcel. ciertas sustancias. Exactamente. Entonces, Pero ¿dónde la compras? y lo que no es posible en México, de acuerdo al artículo 235, es producirla o comprarla. Entonces, a ver, Hay contradicciones terribles. es una locura, es como ser bipolar. Sí te la puedes consumir en ciertos y no te voy a meter a la cárcel porque no estás traficando, es para Cierto. tu uso, pero en el otro artículo dice no es posible ni producirla ni comercializarla. Entonces, hello, estamos bipolares. O esquizofrénicos. O esquizofrénicos. Fíjate, cuando yo era adolescente estaban prohibidas las revistas donde aparecían muchachas sin ropa. Claro, las comprabas donde fuera, pero estaban prohibidas. Es esta doble moral que siempre hemos tenido en este país. Además, un gobierno que Pero no es en todo el mundo. No, hay países que son muy abiertos. Los países europeos, eso hace años que digo, por favor. Pero las drogas, el problema de las drogas está en todo el, Sí, en porque todo el todos mundo. estamos bajo la bota de Estados Unidos. O sea, si en México mañana legalizáramos, lo cual yo aplaudiría
y celebraría. Tengo entendido que ¿Sabes qué? Fernando Belauzarán ya en la Cámara de Diputados va a subir a tribuna a poner la iniciativa. Que le hagan caso o Pero no le hagan ¿sabes qué? caso es otra historia. No puede ser, porque por más que yo quisiera, no nos conviene, porque entonces Estados Unidos nos va a acusar de ser un narcoestado, con todas las repercusiones económicas que eso traería el país. Pero- no se puede. Pero ellos están siendo igualito de hipócritas, porque no, ¿cuántos estados ya lo están haciendo? Sí, Entonces pero- ellos se tienen que poner una postura, Sí, fijar pero la ojo, cuando postura. hablamos de Estados Unidos, acuerda que Estados Unidos es algo que a veces nos cuesta entender. Sí es una federación de estados libres y soberanos. No es como México, que son estados libres y soberanos y todos se agachan ante el poder central. Claro que tiene mucha fuerza el gobierno federal en Estados Unidos, pero los estados tienen una gran independencia. O sea, la ley estatal de Colorado y de Washington permite la compra, el consumo de la droga recreativamente. Pero está prohibido eso mismo por las leyes federales. Fíjate qué curioso. Sí. O sea, que un policía en Colorado no te puede hacer nada, un policía local, pero si llega un agente federal, te puede arrestar porque estás violando la ley federal a pesar de que estás cumpliendo la ley local. Son las contradicciones en un estado federado. Lo cierto es que hemos llegado a la conclusión que prohibir alguna droga a lo largo de la historia de la humanidad nunca ha servido para Prohibir desaparecerla. cualquier cosa. Lo que sea, nunca ha servido. ¿Cuántas religiones no han prohibido el adulterio? Y en algunas religiones hasta te matan a pedradas, como en el mundo del Islam. ¿Se acabó el adulterio? Por supuesto que el no. adulterio es, digo, Lo desde cierto que el hombre es sí, hombre. los chavos en México, sí, por lo menos en la Ciudad de México, acaba de hacer el GDF con la Sí. UNAM una encuesta y el 63% de los chavos de secundaria dijeron que no están de acuerdo que se legalice, el 68% de prepa dijeron lo mismo, pero ojo, el 80% de esos chavos dijeron que saben que drogarse afecta el rendimiento en las escuelas y el 80%, números más o menos, que el cerebro se te enferma. Entonces, también si la legalizas, los chavos van a... Eso es más de cultura, de educación. Oye, ¿no se te Tú- enferma agarrando la jarra los viernes? Por eso. Digo, No, porque pero- muchos de esos chavos están, no, las Pero drogas. el punto es, y van y se tú no emborrachan. vas a consumir o a fumar más marihuana o menos marihuana si es legal o ilegal. Se han hecho estudios. Se han hecho estudios. En Estados Unidos se hizo un estudio. Si mañana se legalizaran las drogas, ¿usted consumiría drogas? El aumento sería del 1%. Ahí está. La gente no es estúpida. La gente que se quiere drogar se va a drogar con o sin ley. Y los que no lo queremos hacer con o sin ley. Somos adultos, pero seguimos con esta herencia de los gobiernos papás, que saben mejor que nosotros, una bola de burócratas. Nos van a cuidar de nosotros Oye, mismos. el café, ¿no te acuerdas en la época de Rusia cuando era prohibido y era tomado y te hacían penas hasta de tortura por si tomabas café en la época de los Bueno, el zares, ¿no? chocolate creo que también fue prohibido en una época porque era afrodisíaco. Imagínate, nada más se nos acabó el tiempo como siempre. Pero bueno, Hablando ¿cuál de es el chocolate. punto? Que nosotros seguimos muriéndonos o matándonos por la guerra contra el crimen y nuestro vecino, pues cada vez la legaliza de... Ahí va a tener que ver qué hace Peña Nieto para cambiar la política. Va a tener que cambiar la política. No puede seguir con lo que ha hecho Felipe Calderón, es un hecho. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Eduardo. Nos Gracias, vemos la Lourdes. próxima semana y después los espero el próximo martes aquí en A Que No Sabías. Ay, les recuerdo, por favor, Eduardo, fíjate. Sí. Todos la verdad es que sí podemos poner nuestro granito de arena en lo que tiene que ver con la contaminación para tener un ambiente más limpio y sano. Sí. Y, por ejemplo, les recomiendo reducir el uso de los aerosoles. ¿Por qué? Porque daña la capa de ozono. Vamos a unirnos, hay que hacer un esfuerzo para limpiar nuestro México. De acuerdo. Y ustedes los espero dentro de 8 días. Buenas noches. Gracias, Lourdes.